Buenos días. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, bien, señora ministra, en primer lugar, muchas gracias por asumir esta pregunta, que va dirigida al Gobierno en general y que, naturalmente, tiene una respuesta que puede ser transversal porque afecta no solamente a su ministerio, sino también a otros ministerios como el de Transición Ecológica o la propia Vicepresidencia de Asuntos Económicos. Bien, la interpelación, como ha podido leer en el texto, tiene dos enfoques. Uno de carácter general, que afecta al proceso de descarbonización de la industria en España, y otro enfocado directamente a Cantabria y, en concreto, a la empresa Solvay. Bien, sabemos que el proceso de descarbonización es muy complejo y que se ha complicado mucho más debido a la crisis que ya conocemos, pandemia, guerra, suministros, etcétera. Yo no voy a repetir lo que todos conocemos y lo admitimos, creo que todos lo admitimos y creo que todos coincidimos también en que es necesaria la descarbonización de la vida en general, aunque también es cierto que, como en todo, hay que tener preparadas las alternativas adecuadas. Bien, de esto va la interpelación. Bien, hoy hablamos de la industria y de, entre todas las cuestiones, de una que es la más relevante, que es la imperiosa necesidad de velar porque nuestro país disponga de capacidades productivas estratégicas en los sectores productivos más estratégicos. Precisamente las industrias energéticamente intensivas, tanto electrointensivas como calorintensivas, son las que representan el cimiento de la cadena de valor de la economía y de la sociedad en elementos tan esenciales como el transporte, la construcción, la generación de energía, etcétera. Y hay que decir también que, con carácter general, las empresas industriales están comprometidas en un rol proactivo en la transformación de la competitividad industrial hacia la sostenibilidad. Y no únicamente porque tengan unos efectos directos en el ahorro energético y la reducción de emisiones de gases, sino porque producen bienes que producen un efecto dominó en otros sectores productivos. Y la solicitud de apoyo de estas empresas no es porque sean unas pedigüeñas, es porque materialmente les resulta imposible competir en mercados internacionales sin las limitaciones medioambientales que tenemos en el nuestro y que no tienen otros competidores. Y, asimismo, pues asumir la aceleración del compromiso de sostenibilidad de la Unión Europea, que se produce de forma continua. Tenemos el Green Deal, tenemos el Fit for 55, tenemos el Repower EU, en fin, hay distintos mecanismos. Bien, yo para esta exposición, antes de referirme a la industria en concreto, quiero mencionar, aunque tampoco voy a entrar en el tema, aunque también afecta muy directamente a medidas relacionadas con la descarbonización, las medidas dirigidas a rebajar el coste de la energía, como la rebaja de impuestos o el tope del precio del gas para marcar el precio de la electricidad. Yo creo que son necesarias y adecuadas, pero también, como usted sabe, no afecta a todos por igual y en algún momento ha podido causar alguna distorsión. En concreto, esto le ha ocurrido a la empresa Solvay, que no ha podido beneficiarse de la medida del tope del gas porque solo afecta a aquellas que tienen los contratos con la referencia al TTF, el TTF holandés, que marca el precio del mercado del gas, y este no era su caso. Bueno, ya sé que, por otro lado, se le ha ido compensando de alguna manera en una pequeña parte. También hay que mencionar a las renovables, pero eso también pues da para otra jornada. Bien, en el caso que nos lleva hoy, yo espero que luego nos ilustre la señora ministra en su respuesta. Las principales ayudas sabemos que están en los fondos europeos, aunque no todas, porque también las hay importantes de carácter nacional. Sabemos que tenemos fundamentalmente los PERTE, que dependen de su ministerio, otros programas dependientes del Ministerio de Transición Ecológica, de los que se esperan las subastas de cogeneración o los certificados de ahorro energético, que son fundamentales para la industria. Pero permítame un inciso para hablar de Cantabria en el aspecto industrial, porque, a pesar de la imagen que siempre se ha tenido o que se tiene de Cantabria como una región de servicios, ganadera, verde, pues hoy no voy a hacer Cantabria de propaganda infinita, pero lo que sí hay que hacer saber es que Cantabria siempre ha sido una de las regiones más industrializadas de España. Ha tenido un peso importante en el Producto Interior Bruto del sector industrial, de los mayores de España. Ha llegado a ser de las primeras regiones en el porcentaje del PIB del sector industrial. Y, de hecho, todavía hoy este porcentaje tiene un peso importante. Por supuesto, le ha afectado el declive
de los últimos 30 o 40 años, que fundamentalmente se ha dirigido en la cornisa cantábrica, en contraposición con el eje del Ebro o el eje del Mediterráneo, por supuesto Madrid, que han tenido un desarrollo en estas décadas muy importante. Pues bien, en Cantabria, el corazón industrial puede decirse que está en Torrelavega, sin menospreciar otras grandes industrias que siguen existiendo en otras zonas, en otras ciudades, como puede ser en Santander, en Maliaño, en Reynosa, en los Corrales de Buelna, donde el tejido industrial todavía ha sido y es bastante importante. Pero bien, Torrelavega es una ciudad especialmente castigada por este declive. Fíjese usted que en los años 60, 70 tenía varias grandes fábricas, de las mayores que se podían encontrar en aquel momento. Fábricas de miles de trabajadores cada una, en la que estaba la propia Solvay, Sniace, Asturiana de Zinc, la antigua General, que luego fue Firestone, etcétera, ¿no? En fin, no voy a citar todas. Hoy en Torrelavega queda todavía al mando Álvarez, pero por desgracia la mayoría han ido desapareciendo o reduciendo enormemente su peso industrial y, por supuesto, el empleo. Aunque el tema del empleo es un fenómeno universal debido al salto de productividad. Pero algunas empresas han desaparecido totalmente, como ha pasado con Sniace, como ha pasado con Asturiana de Zinc, y puede usted imaginarse el efecto que tiene esto en una ciudad como Torrelavega, a pesar de que, a pesar de todo, todavía sigue manteniendo un impulso y yo creo que va a ir a más. Pero no puede ir a más si no se le ayuda. Verdaderamente son las ayudas que necesita no solo Torrelavega, sino España, incluso la Unión Europea, porque hay que enfrentarse a una época en la cual pues, la competencia es enorme y todos estamos asistiendo al fenómeno de la deslocalización. Bien, sin profundizar aquí en este asunto, hay que reaccionar contra ello y lo que hablamos hoy es parte de esta estrategia necesaria. Mire, le voy a dar unos datos de Solvay y de su proyecto. Solvay está presente en Cantabria desde hace 114 años. Es la fábrica más grande de carbonato y bicarbonato sódico en Europa Occidental y la única en España. Produce materias primas fundamentales para la elaboración de productos de la vida diaria como vidrio, detergentes, productos sanitarios, farmacéuticos, de higiene personal, alimentación humana y animal, tratamiento de gases de combustión. Es una fábrica muy avanzada en digitalización, algoritmos de optimización y mantenimiento predictivo. Constituye el 2,5% del PIB de Cantabria, emplea más de 360 personas, personal propio, 350 directamente como contratistas y otros 2.000 empleos inducidos. Una fábrica de nivel mundial y más de la mitad de su producción pues, se exporta fuera de la Unión Europea. En fin, la transición energética es crucial para su continuidad, tanto desde el punto de vista de la sostenibilidad, es decir, la eliminación del carbón como fuente de energía, la reducción de las emisiones de CO2, como de la competitividad por el precio para competir en el mercado global. La fabricación de carbono y bicarbonato sódico, carbonato, es muy calorintensiva y el 80% de la energía técnica se obtiene en la actualidad a partir de 2 calderas de carbón, con un consumo de 260.000 euros. Y permítame un comentario técnico muy sencillo, para no hacer tan aburridos los datos. Solvay fabrica un abanico de productos alcalinos que destacan los que se derivan fundamentalmente de 2 materias primas como la caliza y la sal, que la hay en abundancia en la naturaleza. Pues bien, la sal común es el cloruro sódico, la caliza es el carbonato cálcico, y con la reacción química de ambos para obtener el bicarbonato sódico o el carbonato sódico, pues se obtiene como subproducto el cloruro cálcico, cosa que sorprende que se puedan obtener subproductos tan valiosos, ¿no? Y esto tiene múltiples aplicaciones en la fabricación del vidrio, de la industria, alimentación, etcétera. Fíjese usted esta combinación, como con esos 2 elementos se obtiene una materia alterna. Esto fue una de las genialidades de Ernesto Solvay, que dio origen a la empresa y que también a una interesante guerra de patentes que continúa, por cierto. Pero bueno, en realidad hay muchas más reacciones químicas, hay muchas más materias primas, hay más productos, pero bueno, esta es una de mis batallitas de abuelete que me gusta contar cuando explicas una química elemental a los niños, ¿no? Bien, volviendo al proyecto en ciernes, consiste en reemplazar la mitad del consumo de carbón por una caldera de combustible derivado de residuos que disminuirá en 150.000 toneladas de emisiones de CO2 a la atmósfera. El proyecto está enmarcado claramente en la economía circular y va a ser una alternativa
a los vertederos de residuos. Se trabaja de mano a mano con la Administración regional para la gestión de los recursos RSU, para reducirlos a menos del 10%. La inversión será del orden, o plantean del orden de 200 millones, con creación de nuevos puestos de trabajo, manteniéndose además el empleo actual. Y el empleo del combustible mucho más limpio que el que viene desde 1960. Y esto además se encaja muy bien con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, el 7, el 12 y el 13, que no se los voy a leer porque si no, no me da tiempo y me voy del tiempo, ¿no? Bien, el Grupo Solvay naturalmente necesita ayudas para reducir toda esta dependencia que tiene del carbón y lleva mucho tiempo con este tema entre manos, ¿no? El proyecto está perfectamente en línea con el Repower EU de la Unión Europea, en el que busca obtener una autonomía energética, ya que se va a reemplazar el combustible fósil, históricamente además proveniente de Rusia, por un combustible local que actualmente va a vertedero. El precio del vapor de la caldera CDR depende en más de un 80% del coste de la inversión. De ahí las ayudas que se solicitan para la inversión. Y realmente estamos seguros que su Gobierno, todo su Gobierno, comparte que las ayudas a la inversión son un factor clave para las decisiones de inversión de los empresarios y, por lo tanto, en este caso, para la propia continuidad de la planta. Usted, señora ministra, en unas declaraciones no hace mucho, en Santander, dijo, al menos yo leí en los periódicos, que Solvay tenía que hacer los deberes. Pues bien, yo le puedo asegurar, porque he intentado enterarme de cómo estaba, de que Solvay tiene los deberes hechos desde hace más de un año y lo saben bien en su ministerio, porque yo creo que están teniendo una posición muy positiva, muy constructiva, pero hace falta rematar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mazón. A continuación, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Industria, Comercio y Turismo.